Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con igual el mismo tema de la clase pasada, la ecuación de Laplace, las soluciones a la ecuación de Laplace. El motivo principal de la clase de hoy es que ustedes vean cuál es la verdadera utilidad de la ecuación, ¿no? Que vamos a resolver problemas un poco más complejos de los que hemos resuelto hasta ahora. Entonces, vamos a dedicarnos la clase de hoy lo que es las soluciones a la ecuación de Laplace, pero en coordenadas rectangulares. Entonces, como vimos en la clase anterior, la ecuación de Laplace es esta que está acá. Es una ecuación diferencial donde la incógnita siempre es el potencial, y por supuesto en coordenadas rectangulares tiene esta forma que está aquí. La segunda derivada de cada una de las coordenadas sumada una con otra igualada a 0. Entonces esa ecuación, la ecuación de Laplace en coordenadas rectangulares, entonces la tenemos acá. Y la idea de la clase de hoy es tratar de resolverla en su forma general. ¿Cuál es la solución general a la ecuación de Laplace? Y realmente lo que vamos a hacer en nuestro problema es, dada esa ecuación, dada la ecuación de Laplace y dada su solución, ya dada por los matemáticos, entonces aplicarla a nuestro problema. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Buscar la aplicación de la solución de la ecuación de Laplace a nuestro problema. Entonces, bueno, en principio, fíjense que esta es... si esta es la ecuación de Laplace, fíjense que aquí aparecen una serie, la sumatoria de las derivadas, la segunda derivada con respecto a cada una de las coordenadas, y ese potencial, entonces, una de las maneras, la manera más corriente de resolver esa ecuación diferencial es suponer que esa función phi, esa función potencial, es en realidad el producto de una función x por una función y por una función z. La mayoría de las ecuaciones diferenciales que se resuelven en teoría electromagnética son funciones producto, lo que se llama funciones de variable separable. Entonces, vamos a suponer que phi es del estilo una función producto. Entonces va a haber una función x que solamente va a depender de x, una función y que solamente va a depender de y, una función z que solamente va a depender de z, y las vamos a multiplicar las tres. Y vamos a suponer que la solución es de ese tipo. La forma más general es suponer, por supuesto, que en realidad la función phi es una combinación lineal de cada una de esas funciones. Vamos a suponer que tengamos una solución x, una función x, otra y otra z, pero eso también podemos combinarla con otras, combinarla linealmente con otra solución que sea de la misma forma, y así con otra, y podemos hacer una sumatoria de posibles soluciones de funciones producto. Pero bueno, vamos a suponer que sea una sola, ¿no? Vamos a suponer que en nuestra función, como aparece aquí en la pizarra, tomando la notación, sea de este tipo. Sea una sola. Vamos a suponer que sea una sola función. Entonces vamos a ver cómo, si es una sola función x, si una sola función producto, o sea que nada más tenemos una función x, y y z multiplicándose, entonces eso debemos introducirlo aquí adentro para ver cómo hacer que se cumpla esa ecuación. Entonces fíjense, si tomamos el laplaciano, el potencial, para este caso, entonces vamos a tener una función x, una función y de y,
Sería algo así. Ajá. NM. Sí. Entonces, fíjense, muchachos, esto es lo que, al introducir esta solución en la ecuación de Laplace, entonces nos queda esta ecuación que está aquí. Fíjense que quedan las derivadas, solamente la derivada de x con respecto a x, acá la derivada de y con respecto a y, y la derivada de z con respecto a z, pero las funciones que no están involucradas salen para afuera, porque para cada una de esas derivadas, entonces estos son constantes, ¿no? Entonces quedan estos términos que están aquí. Fíjense que uno puede eventualmente dividir, fíjense que esto está igualado a 0. Uno puede dividir toda esta ecuación que está aquí entre este valor que está acá, entre esta función que está acá. Entonces, al hacerlo, nos queda esta ecuación que está aquí, que es muy importante para lo que queremos hacer. O sea, de plantear esta solución, que la función y la solución es una solución producto, de una función producto, al final podemos llegar hasta aquí. Entonces, fíjense que queda, ahora queda este término, esta derivada parcial con respecto a x, dividida entre x, esta parcial de y con respecto a y dividida entre y la parcial de z con respecto a z, dividida entre z, y ahora igualada a 0. Entonces, fíjense, muchachos, lo importante de saber qué significa esta ecuación que está aquí. Para que esta ecuación se cumpla, ¿qué tiene que suceder con las derivadas, con cada uno de estos términos? Fíjense que esto es una función que depende solo de x, todo esto depende solo de x, todo esto solo depende de y, y esto que está acá depende solamente de z. Entonces, si está igualada a 0, está igualada a una constante, ¿cómo hacer para que se cumpla? Para que se cumpla esa ecuación. Ajá. Ajá. Una posible solución es que todas las derivadas sean iguales a 0. Es una posible solución. ¿Qué otra posible solución podría aceptar esa ecuación? Claro, por supuesto. O sea, que estos sean funciones muy grandes, o sea, que esto sea infinito, pero realmente no. Para los problemas físicos que queremos resolver, que es el potencial, realmente no. Si x es infinito, entonces el potencial también daría infinito. Entonces no tendría sentido. ¿Qué otra posible solución podría tener eso? Que las combinaciones lineales en cero, de positivo y negativo.
Ajá, que todo eso, por supuesto, sumado de 0. Pero la manera más general para hacerlo es que esto en realidad sea una constante, esto sea otra constante y esto sea otra constante. Y entonces al final, las tres constantes sumadas, unas con las otras, todo eso de 0. Esa es como la manera más general. Por supuesto está el caso particular en que cada una de ellas sea nula. Pero también puede ser que esto sea una constante, esto también, y la sumatoria de nula. Entonces, en ese caso se cumpliría la ecuación. Y es el caso más general. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿X, Y y Z son matrices? No. ¿Por qué son N y M? Porque son combinaciones. La N y M sale de que pueden ser diferentes soluciones. Es una sumatoria o una doble sumatoria o una triple sumatoria, dependiendo de los parámetros que estén colocados aquí. Es una combinación lineal de funciones. Eventualmente tú podrías conseguir un vector de funciones X o una matriz de funciones X o exactamente una matriz tridimensional de funciones X, pero eso depende del problema. Aquí se pone así como de manera general que puede depender de dos. Lo lógico, lo que vamos a ver aquí al principio es que esto depende de una sola variable, pues de n, por ejemplo. ¿Ves? Pero también vamos a ver que depende de dos variables, pueden ser de varios tipos esas soluciones. Entonces, lo primero que uno concluye es que si una tiene la función producto y la función producto satisface la ecuación de Laplace, entonces debe cumplirse esta ecuación diferencial que está aquí. Fíjense, esto debe ser una constante, esto debe ser una constante y esto otra constante. Entonces, cada una de las funciones X, de la función Y y de la función Z, cada una de ellas cumple con esta ecuación diferencial. Y si la despejamos, entonces termina siendo esta ecuación que está aquí. La segunda derivada de X sumado con la constante por la función es igual a 0 y así todas las demás con la misma forma. Entonces, estas son las ecuaciones que hay que resolver para poder hacer que la ecuación de Laplace se satisfaga. Esas constantes están al cuadrado. Exactamente, por convención se colocan al cuadrado. Precisamente como esto es una ecuación diferencial que ustedes conocen de matemática, entonces bueno, por eso se elige que esto sea al cuadrado acá, para que coincida después con las soluciones. Esto tiene, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿qué tipo de soluciones? Ajá. Puede tener esa solución. ¿Qué otra solución? Puede tener soluciones lineales. Puede ser que esto sea una solución trigonométrica. También puede ser exponencial. Entonces, pero de acuerdo a la forma que tienen esas soluciones, lo mejor es colocar siempre esa constante, llamarla en realidad una constante al cuadrado, otra constante al cuadrado y otra al cuadrado, para que las soluciones cuadren perfectamente, ¿no? Lo que sí tiene que cumplirse es que si estamos trabajando con esta ecuación diferencial, es que esto se cumpla. La sumatoria de las tres constantes tiene que ser igual a 0. Eso debe cumplirse. Si entienden esto bien, muchachos, todo lo demás lo van a entender bien. Porque después es cuestión de aprenderse. Si uno no entiende esto, entonces uno tiende a, cuando vea las soluciones, a aprenderse todo de memoria. Entonces, lo mejor es entender esto bien y asumir que esta condición siempre debe cumplirse también. Tanto estas tres como esta que está aquí. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las soluciones
posibles. Bueno, para la función x, una solución de este tipo, otra función para la función y, para la función z, todas posibles. Otra solución son lo que son las soluciones hiperbólicas, también sirven como solución, y las funciones exponenciales, tanto para la función x, para la y o para la z. Si no, entonces también puede ser una función trigonométrica para cada una de ellas, ¿no? Profe, ¿N y M qué representan? N y M, como le vengo diciendo, son índices que están relacionados con una posible sumatoria que esté involucrada allí. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso no tiene mucho sentido cuando estamos hablando, como en este caso, de que la solución puede ser una sola función producto. Pero cuando son varias soluciones, varias funciones producto que estemos sumando, entonces puede ser, dependiendo de la forma de la sumatoria, puede ser que necesitemos un índice, puede ser m, si es una sola sumatoria. Si es una sumatoria doble, entonces deberíamos tener n y m, y si no, entonces si es una sumatoria triple, entonces tener i, n y m. Está relacionados con la combinación lineal de sumatoria, de combinación lineal de soluciones. ¿Ve? De momento, bueno, vamos a suponer que para este problema sea una sola la solución. En vez de ser una combinación de funciones producto, estamos asumiendo que tenemos una sola función producto para que podamos analizarlo mejor. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué debe cumplirse? Esto que está acá, y las posibles soluciones son estas que están aquí. Pero fíjense que la ecuación diferencial que planteamos para x, y y z, planteamos hace un momento, está relacionada con el tipo de solución, está relacionado con k sub x, k sub y y k sub z. Entonces fíjense qué implicaciones tiene eso. Vamos a colocar otra vez la lámina anterior. Yo les vuelvo a colocar ahorita las soluciones para que terminen de copiar. Fíjense esta ecuación diferencial. Fíjense que ella admite varias soluciones. Si k sub x es nulo, ¿qué sucedería? ¿Para qué posibles soluciones tendría la ecuación diferencial? Ajá, se tendría una solución del tipo ax más b. O sea, sería una solución, una función lineal, si k sub x fuese 0. Pero si k sub x fuese distinto de 0, entonces eventualmente podría ser que la solución fuese trigonométrica o fuese hiperbólica. Cualquiera de las dos. Si ella, dependiendo del signo, si esto es positivo o es negativo, eso es lo que indicaría si la solución es trigonométrica o es hiperbólica. Si dependiendo de este signo menos más o más menos que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Para que se cumpla esta condición que está acá, entonces las soluciones que uno escoja no son al azar. Por ejemplo, si tenemos suponemos que para un problema determinado la función x, la función y y la función z sean trigonométricas, podrían ser trigonométricas, entonces podría cumplirse esta ecuación que está aquí. Fíjense, esta constante, ¿de dónde sale? Ya viene de acá. K sub x, K sub y, K sub x al cuadrado, K sub y al cuadrado, K sub z al cuadrado. Para que ella se cumpla, entonces debe cumplirse que la sumatoria de cada una de esas constantes debe ser igual a 0. Si escogemos las tres del mismo signo y positivas, entonces la ecuación no se cumple. Entonces, en este tipo de problemas,
no podemos escoger soluciones del mismo tipo para las tres funciones. Pero nosotros seleccionamos el signo para que podamos. Sí, lo que pasa es que este signo, no puedes hacerlo así porque este signo que está acá depende esencialmente del tipo de solución y eso viene de aquí directamente. O sea, esto no es, en realidad esto es igual a k sub x al cuadrado, esto es igual a k sub y al cuadrado y esto es igual a k sub z al cuadrado. Si lo escogemos de un signo o del otro, entonces la ecuación no se cumple. Y este signo que está acá en realidad está metido aquí adentro, pues. Depende del tipo de k sub x, del tipo de k sub y y del tipo de k sub z. Más o menos me captan la idea. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cogemos todas las soluciones hiperbólicas, es algo así como escoger un signo menos para cada una de estas ecuaciones diferenciales. Y eso implicaría que todo esto estaría con el mismo signo. Y si es así, entonces esta ecuación que está aquí no se cumple y no se podría cumplir la ecuación de Laplace, que es esta que está acá. Más o menos se capta la idea. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende? Con un ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces el caso es que, por ejemplo, vamos a suponer que tengamos un problema en el cual supongamos que la solución posible, en una determinada solución posible, una es, en las tres coordenadas, la solución es trivial, o sea que es una solución lineal. Vamos a suponer que estemos suponiendo, para un problema determinado, que la solución es de este tipo. Si la solución es de este tipo, si tenemos un problema determinado y la solución fuese de este tipo, ¿se cumplirían las condiciones de la ecuación de Laplace? ¿Podría ser una solución válida esa? Ajá, fíjense, estas soluciones, cuando son soluciones lineales, ¿de dónde vienen? Exactamente. Esta constante para soluciones lineales, cuando son lineales, es porque la k sub x, k sub y y k sub z son iguales a 0. O sea, el tipo de solución está relacionado siempre con k, con el signo de esa ecuación que está aquí. Entonces, al ser estas iguales a 0, entonces la sumatoria de k sub x al cuadrado más k sub y al cuadrado más k sub z al cuadrado cumple con la condición. Y entonces de allí sabemos que esa es una posible solución, una solución que sí es válida. ¿Ven? Vamos a suponer que tengamos otro tipo de solución. Vamos a suponer, muchachos, que tengamos esta solución que está aquí. ¿Eso podrá ser una solución válida
o no será válida? Sí, ¿verdad? Fíjense, porque estamos escogiendo una función trigonométrica con para la función y, y eso implica un signo opuesto de k sub y con respecto a k sub z, de k sub y al cuadrado con respecto a k sub z al cuadrado. Entonces, esta que está acá es una solución exponencial, esta que está acá una función trigonométrica. Entonces, al ser k sub y al cuadrado de distinto signo de k sub z al cuadrado, y al ser esta una solución trivial, entonces k sub x igual a 0, entonces ahí sí podría cumplirse la ecuación de Laplace para ese caso. ¿Ven la cuestión? ¿Van captando la idea? Entonces, entonces tenemos ese caso allí, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Profe, solamente hay que fijarse en las signos. O sea, una K positiva y otra negativa, y entonces sí se pueden dar cero. O sea, Exactamente. ¿cuánto vale? No, de momento no podemos decir cuánto vale k sub x y k sub y. Eso depende de las condiciones del problema. Eso es al desarrollar ya el problema completo. Pero lo importante es saber las relaciones que existen entre k sub x, k sub y k sub z. En otras palabras, entre k sub x al cuadrado, k sub y al cuadrado y k sub z al cuadrado. Cada una de ellas, entonces, debe cumplir con esas condiciones. Y eso tiene esa implicación, que el tipo de solución que nosotros seleccionemos para la ecuación de Laplace no es arbitrario. No es arbitrario, sino que estamos restringidos siempre por el hecho de que no podemos colocar todas las soluciones trigonométricas, las tres funciones trigonométricas, no podemos colocar las tres funciones, colocarlas hiperbólicas, sino que tenemos que hacer combinaciones de ambas, de los tres tipos que ella admite. Eso es básicamente lo que hay que hacer. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar aquí? Bueno, en principio, suponer una solución que sea válida y ver si se adapta luego a todas las condiciones del problema, a todas las condiciones de borde del problema. Si uno encuentra una solución válida que satisfaga la ecuación de Laplace y además satisface todas las condiciones de borde, entonces de allí tendremos la solución de nuestro problema. ¿Ven? Entonces, esto es como un primer paso. Seleccionar las funciones que son válidas para el problema que estemos resolviendo es el primer paso. Y luego ver si se satisfacen todas las condiciones de borde, entonces es el segundo paso. Si cumplimos con esas dos condiciones, entonces nuestra solución es válida y ya podemos encontrar todos los parámetros del potencial. Y por supuesto del campo eléctrico y todo lo que nos pida. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a resolver entonces un problema, nuestro primer ejemplo, para que ustedes por fin le vean el queso a la tostada, pues. Le vean la aplicación a las soluciones que estamos viendo.
Vamos a hacer este problema entonces. Tenemos entonces un plano conductor infinito acá. En el plano XZ, otro plano conductor acá. Están conectados también en el origen y conectados a tierra. Y encima de ellos hay un electrodo hiperbólico que cumple con esta ecuación que está aquí. O sea, esto es un electrodo de forma hiperbólica y también es infinito en Z. Infinito hacia los Z negativos y hacia los Z positivos. Entre los electrodos, entre el electrodo hiperbólico y los planos de tierra se conecta una fuente de potencial V sub 0. Entonces nos mandan a calcular cuál es el valor de la función potencial en el volumen que está entre el electrodo hiperbólico y los planos conductores. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, bueno, por supuesto, el primer paso es decir, bueno, la función potencial debe satisfacer la ecuación de Laplace y la solución debe ser, vamos a asumir que es de este tipo. El producto de una función x, de una función y por una función z. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo podríamos resolver ese problema dado estos datos? A ver, ¿qué se les ocurre? Fíjense que aquí tenemos que relacionar la geometría con las posibles soluciones. Lo primero que hay que hacer es plantear las condiciones de borde. Lo primero que uno tiene que imaginarse es que si uno está en x igual 0, ¿cómo debe ser el potencial? Lo primerito que uno tiene que hacer, plantear las condiciones de borde. Exactamente, en 0 vale 0. Esta es la condición 1. Otra condición para el potencial, ¿dónde podríamos conseguir otra? Ajá, y igual 0, igual a 0. Esta sería nuestra segunda condición. ¿Y qué otra condición? Ajá. Exactamente, es igual a B sub 0. En el electrodo, la función potencial debe ser igual a B sub 0. De la tercera condición. Entonces, esas son las tres condiciones principales del problema. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que uno tiene que observar acá? Bueno, una de las cosas que vimos es que la función potencial debe ser una función netamente creciente o decreciente si uno lo evalúa desde un electrodo hasta otro. Entonces, si uno está parado acá, entonces la función potencial empieza a crecer hasta que llegamos a B sub 0. Si estamos en 0, empieza a crecer hasta que llegamos a B sub 0. Si nos acercamos desde un lugar hasta otro, entonces la función potencial crece de un electrodo hasta otro. Eso es una cuestión importante que la tengamos siempre en cuenta a la hora de escoger las soluciones. Fíjense que aquí tenemos un montón de combinaciones. Para X y para Y podemos escoger esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta otra. Para Y nos quedaría una exponencial negativa. Ajá, podríamos colocar para Y una exponencial negativa. Puede ser una exponencial. Podría ser que Y fuese exponencial. Y eso, por matemática, nos llevaría a que X debería ser trigonométrica. En ese caso, si escogemos Y exponencial, ¿verdad? Pero ¿qué particularidad tiene este problema como tal? Fíjense que el electrodo es este que está aquí. Y si trazamos si observamos bien, el sistema es simétrico con respecto a la recta Y igual X. O sea, es simétrico por todos lados. O sea, simétrico con respecto a Y. Son las mismas funciones. O sea, la misma geometría
si volteamos el sistema. En otras palabras, ¿qué debería, de acuerdo a la geometría de ese sistema, solamente de acuerdo a esa geometría, qué debería cumplirse? ¿Qué debería cumplirse? Que la función que tengamos para x debería ser distinta que para y. No, ¿verdad? No tiene lógica, deberían ser iguales, exactamente. Entonces, ¿podríamos escoger una solución exponencial para y? En este caso, no podemos. Porque escoger una solución exponencial para y implica escoger una solución exponencial para x, para que se cumplan las condiciones de la geometría. Pero entonces no estaríamos cumpliendo con la ecuación de Laplace, donde especifica que si tenemos una solución exponencial por un lado, deberíamos tener una trigonométrica por otro. Entonces no son eso, en este caso no podemos asumir soluciones exponenciales. Entonces, lo que tiene que cumplirse, ¿cómo resolveríamos ese problema? Para cumplir todas esas condiciones, ¿qué tipo de solución sería la que nos serviría? ¿Que todo? Sería algo lineal, exactamente, que k sub x fuese igual a k sub y y fuese igual a 0. Esa es la única manera de escoger tipos de solución que fuesen del mismo tipo. Entonces, este x, deberíamos escoger una solución de este tipo para x y otra solución de este tipo para y. Y exactamente. Para z también igual, pero como el sistema no depende de z, entonces directamente es una función constante. Entonces, esto es en nuestro caso, es una constante y podemos asumir que la solución entonces es más bien del tipo, ¿sí? Una función x por y que ax más b, que es del tipo ax más b, cy más d. Así. Entonces, bueno, sería de esa manera. Ajá, ¿cuál de cosas quieres que repitamos? Sí, las soluciones por la geometría del problema tienen que ser iguales. Tienen que ser del mismo tipo, porque la función, la geometría es simétrica con respecto al plano x igual y. ¿Ves? ¿Eso lo entiendes? Sí. Pero por otro lado, la única manera que tengamos funciones x y y que sean iguales, que satisfagan la ecuación de Laplace, es que sean lineales. Porque en ese caso, k sub x sería 0, k sub y sería 0, que es este caso que está aquí. Entonces las soluciones serían lineales. Entonces se cumple esta condición que está aquí. No, al tipo de solución. Al tipo de solución. Volvemos otra vez. Si k sub x, o sea, si la solución posible, eso viene del tipo de solución que estamos planteando. Para que las funciones sean iguales, o sea, si el sistema es simétrico con respecto al plano y igual a x, el tipo de solución que tengamos para x y para y deben ser las mismas. Y la única manera de que sean las mismas es que escojamos esta lineal y esta lineal. Porque si escogemos esta con esta, no se cumple esta condición. Si escogemos esta con esta, tampoco se cumple esta condición. O sea, tienen que ser las dos iguales. Si escogemos las dos, si escogemos el seno hiperbólico de un lado y seno hiperbólico del otro, igual e igual, entonces no se cumple esta condición porque k sub x al cuadrado más k sub y al cuadrado
serían ya del mismo signo. ¿Ves? Entonces no se cumple esta condición. Si las escogemos las dos exponenciales, igual no se cumple la condición porque serían del mismo signo. Y si las escogemos las dos trigonométricas, entonces tampoco se cumpliría porque serían del mismo signo también. Y entonces allí la única manera que tenemos de hacer de cumplir esta condición, si las dos son iguales, entonces es que caso X sea igual a 0 y caso Y sea igual a 0. Entonces ahí sí se cumple. ¿Ves la cosa? Entonces, bueno, si las dos son lineales, entonces queda es resolver esto. Esto que está acá. Porque el potencial no depende de z. El z de z es constante porque el potencial no depende de z. Esto es un problema que es infinito en z. Por eso es que no depende de z. ¿Ves? ¿Otra pregunta por allí? ¿Ninguna otra? Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Sencillito, ¿verdad? Fíjense que después de pensar bastante, lo que queda es eso que está allí. ¿Con qué condiciones debe cumplir esta función? Ajá. Con las condiciones de borde, exactamente. Con estas tres condiciones. El potencial debe ser en 0 en todo el plano YZ. Y también debe ser 0 en todo el plano XZ. Entonces, bueno, vamos a evaluar entonces. En X igual 0, fíjense que es importante aquí, para los problemas que vayamos a hacer, vamos a poner por sería de esa manera. Fíjense, muchachos, que esta condición que está aquí, si evaluamos potencial en X igual 0, él debe ser 0. Pero esto importante, esto debe cumplirse para cualquier Y. ¿Cómo hacer que esto se cumpla para cualquier Y? Que B sea 0, exactamente. También podríamos asumir que C fuese 0. Pero eso forzaría a que la función en todo el volumen no dependiese de Y. Entonces no podemos decir que C es 0. Hay que decir que B es igual a 0. Importante pensarlo de esa manera. Pensar que esto sigue siendo una función. Aunque sea una variable, pero una función. Entonces, de aquí, B es igual a 0. Entonces, por la condición 2, entonces, en Y0, aquí sería X 0 igual a ¿quién? A X más B por D igual a 0. Y aquí sería D igual 0. Entonces, bueno, al final queda el potencial escrito de esta manera. AB sería A por C XY igual a 0. Exactamente, igual.
Y ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Lo que tenemos que hacer es evaluar la tercera condición. Por 3. A ver. Sí, es que lo que pasa es que Y, exactamente, B entre X. Exactamente. Así. Ok, muchachos, entonces, la tercera condición nos dice esto. ¿Y de aquí qué sale? Que A por C es igual a AB. No, perdón, B sub 0 entre AB. Exactamente. Entonces el potencial al final nos queda B sub 0 entre AB por XY. Y esa es la solución final, pues. Cumple con todas las condiciones de borde y cumple también con la ecuación de Laplace. Si no introduce esta función aquí adentro, ¿cuánto nos da? Nos da 0, exactamente. La segunda derivada con respecto a cada una de las variables es nula. Y además de eso, ella cumple también con todas las condiciones de borde. Entonces, al cumplir con la solución de la ecuación de Laplace y cumplir con las condiciones de borde, entonces es la solución válida para ese problema. Y es la que es, pues, es la solución verdadera. ¿Ven? Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. Si uno colocaba, por lo menos, no podíamos asumir, imaginando que no vimos que había una similitud entre o sea, que había simetría entre X y Y, y asumíamos cualquier otra, o sea, exponencial, así. Al colocar ahí, imagínate, no se iba a cumplir entonces la... Exactamente. Voy a probarlo también, así. Claro, en este problema es fácil de ver que si escogemos una trigonométrica por aquí para la función X y una exponencial para la función Y, entonces ellas van a ser diferentes y además de eso no vamos a poder hacer cumplir las condiciones de borde. Hay una razón particular para no escoger, por ejemplo, una función trigonométrica para este problema. Además de las que ya hemos visto, pues. Vamos a devolvernos otra vez a este punto que estaba acá. Porque hay otra razón para no escoger la función trigonométrica. Si una función trigonométrica, eventualmente, ¿cuántos ceros puede tener? Dependiendo del valor de k sub x, puede ser que tenga muchos ceros o tenga pocos, dentro de un intervalo determinado. Pero eventualmente podría tener varios ceros. Fíjense que el potencial crece desde 0 hasta b sub 0, de acuerdo a las leyes físicas. Desde un electrodo de potencial 0 hasta un electrodo de potencial b sub 0. Y en el medio no debería haber cruces por 0. ¿Ven de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? Entonces, claro, buscar una solución trigonométrica que tenga varios ceros en el medio en el espacio que está entre un electrodo y otro, entonces no es válido tampoco. Eso no puede ser, no debe ser. ¿Ven la cuestión? Entonces, esa es una razón para no escoger una función trigonométrica para las funciones X o Y, en este caso.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Ajá. Si decimos que el sistema en este caso es simétrico, o sea que nos quedó A por C por X. Ajá. Como el sistema es simétrico, A y C no deberían ser iguales. Sí, eventualmente pueden ser iguales. Pero como es una... Al final se vuelve una constante, una sola constante. Para este problema en particular. Fíjense que uno puede expandir esto en varias constantes y decir que la constante que acompaña el producto XY es una sola. Y entonces la función B, lo que acompaña a Y es otra constante, lo que acompaña a X es otra constante y la otra es una constante. O sea, pueden tener 4 constantes y pintarlas de esa manera. ¿Ves? Dependiendo de cómo queramos plantear la ecuación. ¿Alguna otra pregunta por allí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, nosotros entonces en la clase que viene vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado que este que está aquí, para que sigan viendo las potencialidades y las razones por qué utilizar la ecuación de Laplace. Vamos a ver problemas en geometría rectangular y después tal vez entremos a los problemas de geometría cilíndrica. ¿Ok? Entonces, bueno, pasen un buen día y con eso terminaríamos la filmación.